Buenos días, Pau, con esa presentación genial que hace. Pero bueno, vamos a dar inicio con esta charla de reformas fiscales 2020. Como siempre, mi nombre es Hugo Torres, contador público. Les agradezco mucho su atención y que nos presten estos minutos de su tiempo para poder generar esta charla bastante interesante que se genera con todo este tema de las reformas fiscales 2020. Pues bueno, estaré atento a sus dudas con mucho gusto y vamos a dar inicio. Miren, nuestro temario abarca esta situación: las adecuaciones legales en contra de la evasión, modificaciones al Código Fiscal, ley del impuesto sobre la renta, el IVA, IEPS y recomendaciones. Como realmente la reforma se centra mucho más en el tema legal, me voy a saltar primero este punto, el inicial. Voy a empezar con las modificaciones al Código Fiscal, impuesto sobre la renta, el IVA y EPS, y nos regresamos a las adecuaciones legales en contra de la evasión para efecto de que nos centremos un poquito más en esa situación, ¿vale? Pues bueno, vamos a pasar entonces a... Vamos a dar la pequeña introducción. Bueno, como todos ustedes saben, la reforma fiscal para 2020 específicamente ha generado mucha controversia, mucha incertidumbre entre todos los contribuyentes, puesto que se nos ha dado la calidad en algunos supuestos que llegásemos a caer nosotros como contribuyentes, como de delincuencia organizada. Hay que ser bien ecuánimes en esta situación. De acuerdo a las reglas que está emitiendo el SAT, eh, no todos vamos a caer en ese supuesto. Realmente nos dicen que los que estemos bien, los que no tengamos problemas, que estemos en un correcto cumplimiento, no tenemos por qué preocuparnos. Sin embargo, recordemos que la manera en que aperturaron las leyes y adecuaron las leyes, la manera en que pusieron los montos mínimos para tipificar ciertos delitos de defraudación, pues son muy bajos. Siendo honestos, son muy bajos, porque hay empresas que en un sentido normal lo pueden rebasar. Entonces, la principal preocupación es la discrecionalidad con que vaya a actuar la autoridad. ¿Qué tanto con esta manga ancha, por decirlo así, si me permiten el concepto, que tiene la autoridad, qué tanto puede actuar o no de manera ilegal, sobrepasar sus funciones? Y máxime que estamos en un periodo que requerimos situación de dinero, porque estamos prácticamente iniciando una recesión económica. Entonces la autoridad entendemos perfectamente que quiere recaudar, necesita recaudar. Sin embargo, en ese ámbito de recaudación, ¿qué tanto la autoridad podrá ejercer facultades que no están previstas dentro de ley o que pueda superarlas? Y la otra preocupación que tenemos es que se prevé, por lo menos en una opinión muy personal, que los tribunales van a estar muy parciales hacia el tema de la recaudación. Entonces, ese es el verdadero estado de indefensión que creo que crea esta reforma, estas modificaciones y adecuaciones a reglas legales, para efecto de que a los contribuyentes en general nos dejen en un estado de, bueno, tú me dices, SAT, que no me tengo por qué preocupar, pero hay ejemplos muy claros que más adelante los mostraremos, donde, oye, pero esto fue un error, no fue con el fin de defraudar esto, el otro. Si tipifico los montos, perdón, si me encasillo en los montos, pues puedo tener esos problemas y esas consecuencias legales que tú estás enmarcando, SAT. Entonces, es bien importante. La reforma en cuestión de las leyes particulares e impuesto a la renta, IVA y EPS, en lo general, muestran algunos cambios, principalmente en plataformas digitales. El Código Fiscal también muestra algunas adhesiones algunas adecuaciones y otras adiciones en su articulado. Entonces, eso pues era de esperarse. Se tiene que combatir un sistema muy agresivo de evasión fiscal. Sin embargo, el tema legal en donde se adecuaron la ley para la delincuencia organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de la Seguridad Nacional, pues sí nos deja como que en una cierta incertidumbre. Oye, entonces, puedo, puedo y creo que mi negocio puede crecer bien, pero si por algún error, alguna omisión, sin el dolo, sin caer en las tipificaciones de defraudación fiscal,
puedo llegar a tener dolores de cabeza importantes, es una realidad. Esa es la principal reclamo de los contribuyentes hacia la autoridad. Lo pusiste de tal manera que, aunque tú me digas que yo no me preocupe, todos podemos encasillar por una sola situación, ¿no? Entonces, en general, ese es el parteaguas de la reforma que se viene a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Más adelante daremos unas recomendaciones. Sin embargo, no vamos a perder mucho tiempo en parafrasear, como es mi costumbre, sino vamos a centrarnos. Vamos a empezar los cambios en lo que respecta al Código Fiscal de la Federación y Ley de Impuesto sobre la Renta, IVA y IEPS. Y después nos regresamos a la adecuación legal para tipificar la defraudación fiscal, la famosa ley antifactureras. Bueno, principalmente las modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Esto se lo quise poner literal porque es importante. Dentro del artículo 5A para el próximo año se va a incrementar, este artículo se adiciona, y aparte este artículo nos habla principalmente de las operaciones simuladas. Este es el penúltimo párrafo de ese artículo. Sin embargo, fíjense cómo va a estar analizando la información la autoridad. Se considera que existe un beneficio económico razonable esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el beneficio económico razonable esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida que dicha información esté soportada y sea razonable. Les hablo un poquito de este artículo 5A. Este artículo 5A nos habla de la incorporación de los actos jurídicos simulados al carecer de razón de negocio. Quiere decir, están prohibidos simular los actos obviamente porque carecen de una razón de negocio. Y entonces aquí hay tres conceptos que podemos desprender de este penúltimo párrafo que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Cuando tú generes un costo, el costo debe ir identificado para que puedas aumentar tus ingresos, aumentar el valor de tus bienes de tu propiedad, mejorar tu posicionamiento en el mercado, entre otros casos, por lo que podemos dilucidar el análisis será relacionado a que si tú generas un gasto, explícame cómo ese gasto te ayudó a generar una mejor utilidad, a generar un mejoramiento específico para tu negocio. No perdamos de vista esto. ¿Por qué? Porque en general en una operación normal, real de nosotros como contribuyentes, pues nosotros generamos nuestros gastos, rentas, teléfonos, nóminas, compra de materiales, capacitación en su caso, y todo eso lo conjuntamos y generamos nuestro servicio o nuestra venta de bienes a un determinado precio, que obviamente debe contemplar nuestra utilidad, si el mercado no lo permite, claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a generar gastos, en algún momento el SAT me puede decir, oye, Hugo, ¿por qué generaste una renta de 25,000 pesos si con una renta de 5,000 pesos puedes generar tus mismos servicios? Obviamente yo ahí le tendría que demostrar la razón de negocio a la autoridad. Autoridad, en un domicilio de 5,000 pesos no puedo generar toda mi operación porque me falta espacio para mi personal. En una de 15,000, obviamente, porque se incrementan los metros, se incrementa el espacio, puedo prestar mi servicio. Estoy hablando de un ejemplo muy hipotético, muy sencillo, pudiera parecer hasta estúpido, pero este artículo 5A va a estar enfocado a estar generando ese tipo de análisis. Máxime que dice que va a considerar la información contemporánea relacionada. Quiere decir que pueden parametrizar lo que estamos gastando. Ajá.
Si yo genero una renta de 5, puede ser que erróneamente el SAT, digo, porque esto ya es una mala práctica, que diga, bueno, voy a generar o voy a buscar entre los despachos que generan la misma cantidad de ingresos, cuánto gastan en rentas, ¿no? Entonces, si yo noto que tú o me metes una renta de 20 cuando los demás en general con tu mismo nivel de ingresos me meten una renta de 8, pues posiblemente me estás dando una operación simulada en tu renta, ¿no? A ese grado es la preocupación de los análisis discrecionales que va a realizar la autoridad. Y por eso les recomiendo mucho, tengan mucho cuidado. El control interno a partir de 2020 va a ser esencial junto con la contabilidad. Les reitero, va a ser la primera línea de defensa, como lo hemos platicado en cursos, en charlas anteriores. Entonces, es importantísimo que empecemos a generar un control interno, no importa la dimensión de nuestro negocio y o empresa. Puede ser un control interno muy sencillo, muy robusto, dependiendo de nuestras necesidades, que nos permita generar una información contable veraz, fuerte, robusta, para evitar generar conflictos con la autoridad ante este tipo de revisiones. Aguas con este artículo 5A. Seguimos. Bueno, el artículo 17D se modifica de tal manera que al momento de generar la firma electrónica avanzada, nos van a generar todo un análisis personal a los que estemos generando esa firma electrónica. Es decir, puede verse el análisis o el perfil del contribuyente, desde cómo viene vestido, desde a lo mejor su domicilio fiscal en relación con sus ingresos o con la parte de la sociedad, los ingresos de la sociedad de la cual forma parte, geolocalizaciones. Se viene un tema complicado al momento de perfilar por parte de la autoridad. Reiteramos, de manera discrecional, la autoridad puede decir, oye Hugo, yo veo que tú ganas X cantidad de dinero, pero no corresponde a donde tú vives. Y eso me suena a facturero, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. No tendría nada que ver, yo no puedo estar privado de seguir en un lugar porque a mí me gusta el lugar, porque he vivido ahí toda mi vida, a razón de que si gano X cantidad de dinero. Sin embargo, de acuerdo a los perfiles de riesgo que está en general, que ya tiene generados el SAT, los va a poner en práctica al momento de asignar la firma electrónica. Otro punto importante que afortunadamente no pasó como venía en la propuesta de modificaciones, lo único que hicieron fue especificar bien la suspensión de sellos digitales. No sé si recuerden que actualmente en el 17H fracción 11 están todos los demás casos en donde pueden generar la cancelación del sello digital, que es no domicilio, falta de presentación de declaraciones, XXX. Y la autoridad cuando nos cancela, claro que sí, José Eduardo, dime a tus órdenes. Es al final. Ah, perdóname, no entiendo tu pregunta. ¿Es al final de que de la lámina del artículo, de la propuesta artículo? Ahí no te entendió, no te entendí muy bien. Si me puedes ayudar, te lo agradecería. Bueno, vamos a continuar un poquito con este tema. Entonces, lo que hizo la autoridad fue quitar todas esas propuestas para la cancelación de sellos. Sin embargo, ya nos dio un poquito más de certeza en cuanto a cuándo nos va a cancelar los sellos digitales y ya lo dividió, ¿no? Por ejemplo, algunos que tengo aquí que considero yo los más importantes de manera inicial, no hay que perder de vista, todos son importantes. Sin embargo, los más comunes que se presentan es, por ejemplo, la omisión de un mes de la declaración anual, no estar localizado, obviamente, estar dentro de los presuntivos del 69B, cuando el SAT me vaya a revisar no tenga una estructura de negocio de acuerdo a los ingresos que estoy representando, diferencias en declaraciones. Recuerden que ahorita la opinión de cumplimiento ya nos empieza a manejar diferencias en declaraciones. Cuidado, eso ya va a ser situación de cancelación de sello digital.
conductas infractoras, que bueno, eso ya estaba muy tipificado, y la no actualización del buzón tributario. Aguas. Este es bien importante. Por favor, a partir de ahorita necesitan tener todos sus canales de información ante el SAT actualizados. Si el SAT detecta que no están actualizados, les van a suspender sus sellos, certificados de sello digital. ¿Y cuál es el efecto? Anteriormente, el plazo pues era rápido. Te suspendían por la no presentación de una declaración, se subsanaba, 3 o 4 días tenías el sello arriba. Ahorita no. Ahorita en promedio van a ser 30 días hábiles, entre los primeros 5 días que la autoridad te notifican, los siguientes 5 días en los que tenemos para subsanar, los siguientes 5 días en que la autoridad te puede resolver sin necesidad de más información, pero la autoridad te puede volver a solicitar información y te da otros 5 días. Y después de eso tiene otros 10 días hábiles para poderte determinar si procede tu levantamiento o suspensión o procede la cancelación definitiva de los sellos digitales. Entonces, cuestión que nos afecta mucho en cuestión de mercado, cuestión de ventas, cuestión interna. Si no tenemos esto al día, nos puede generar conflictos en la suspensión de nuestros sellos digitales y obviamente no permitirnos el libre manejo del negocio, el libre camino del negocio. Obviamente, ya lo estábamos esperando, se quita la compensación universal, ya no está dentro del articulado. Se define muy importante la temporalidad de responsabilidad de los socios. Antes decía los socios son responsables durante su periodo de gestión, si se desocupa la empresa, el domicilio fiscal, se tienen créditos fiscales firmes, X situaciones. Ahorita define muy bien la temporalidad en la que los socios son responsables solidarios de cualquier infracción cometida por la autoridad, por la empresa, perdóneme. Esto va a estar en el artículo 26, fracción décima. El artículo 42 anexa la fracción onceava, practicar visitas domiciliares a los asesores fiscales. Recordemos que va a entrar en vigor los esquemas reportables. No los manejé aquí por una sencilla razón. Los esquemas reportables se manejan sobre ciertas situaciones en específico. Cuando se busca generar un ingreso, pero que no se represente tributariamente en México, o sea, se quiera trasladar a otro país, cuando se trasladen pérdidas fiscales entre empresas del mismo grupo, cuando sean diferentes empresas, pero se busque un beneficio fiscal de esas pérdidas fiscales, cuando se hagan estrategias para aumentar el patrimonio de las empresas y se saque o se retire hacia el extranjero. Hay algunos puntos muy específicos sobre los esquemas reportables. No todo se va a tener que reportar. Por eso no lo quise incluir ahí, porque aparte no hay reglas todavía muy claras. Están los anexos de la incursión de este articulado en el Código Fiscal. Sin embargo, vamos a esperar qué reglas de práctica nos da la autoridad para poderle poner más atención. Aparte, entrarán en vigor a partir de 2021. ¿No? Aquí hay una figura bien importantísimo. Se agrega el artículo 69b ter, el tercero colaborador fiscal. Bien importante. Esta figura es, lo considero yo, disculpen la comparación, como un soplón fiscal. Él va a tener la oportunidad de denunciar ante las autoridades fiscales, decir, oye, creo que en esa empresa venden venden facturas. Creo que esa empresa compra facturas. Creo que esa empresa realiza prácticas fiscales agresivas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Va a haber operativos donde supuestamente va a haber gente encubierta por parte de autoridades fiscales tratando de ubicar operaciones simuladas, tratando de ubicar venta de facturas, estrategias agresivas, estrategias fiscales agresivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le entregamos información. La persona que nos solicite cierta calidad de información, pues debe estar bien identificada de qué autoridad viene, qué nos solicita, fundamentado. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Lejos de que nosotros no estemos en ese supuesto, reiteramos la discrecionalidad de la autoridad.
porque no sabemos con qué fin este particular vaya a actuar contra nosotros, si fue un trabajador enojado, si fue a lo mejor un competidor desleal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta figura del tercero colaborador fiscal. Va a estar sancionada bajo el artículo 69 ter. Obviamente, el artículo 83, fracción 18 nos dice que utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero que se encuentre publicado en las listas referentes al 69. Obviamente, esto ya estaba en la práctica. Si nosotros, algún proveedor que esté situado en los listados presuntivos del 69 sigue operando y nos da una factura, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la autoridad nos va a mandar una invitación a corregirnos, a quitar esa deducción y presentar nuestros impuestos correspondientes. Y aparte, la contaminación que se hace hacia el RFC es importante, deja una incidencia muy grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros proveedores. Recuerden, opiniones de cumplimiento del SAT positivas, opiniones de cumplimiento del IMSS positivas. El outsourcing no es malo, lo están satanizando mucho. Sin embargo, por lo menos debemos tener, recuerden, 1 o 2 trabajadores dados de alta en nuestras estructuras empresariales. ¿Por qué? Para darle una estructura real de negocio. Aunque tengamos a nuestra operadora de administración de personal, es importante siempre tener personal dentro de nuestras estructuras para que no haya ningún conflicto. Entonces, al hacer eso, nosotros tenemos la oportunidad de emitir y solicitar de nuestros proveedores la opinión de cumplimiento del SAT positiva y la del IMSS positiva. Ya teniendo la del IMSS positiva, quiere decir que tenemos trabajadores dados de alta y por ende estamos timbrando nóminas, ¿no? Claro, mira, desafortunadamente aquí también tenemos otro estado de indefensión, Edgar. Desafortunadamente nos enteramos desde que nuestro proveedor o cliente está como EFO o EDO hasta el momento que sale publicado. Antes no hay una alerta preventiva por parte de la autoridad. Oye, ten cuidado porque este contribuyente está inconsistente y te puede provocar problemas. Lo agradeceríamos mucho por parte de la autoridad, pero hasta ahorita no hay, solamente hasta que están publicados. Entonces recomiendo mucho que por lo menos cada 15 días le echemos vistazo al listado. Se publica cada 3 meses, se actualiza cada 3 meses. Sin embargo, ya hay sistemas de descarga de XML que ya tienen esa figura configurada, ¿no? Entonces, valdría la pena, para no estar revisando los listados, a lo mejor tener acceso a eso. O hay una aplicación también de Compaq que genera esta información. Entonces nos dice, cuidado, contribuyente publicado en presuntivos de tal fecha, de tal día, ¿no? Aquí está el tema, aquí está el folio. Entonces, el oficio, perdón. No tenemos medida preventiva contra eso, más que sugiero yo estarles pidiendo su opinión de cumplimiento positiva, la del SAT como la del IMSS, porque eso por lo menos quiere decir 2 cosas. Si está positiva la del SAT es que está localizado. Recuerden que la opinión de cumplimiento ya es muy robusta. Entonces, marca también cuando no estamos localizados. Y 2, si pedimos la del IMSS ya tenemos empleados. Entonces, salimos ya de 2 supuestos de los que marca el 69. Que es no tener empleados y no estar localizados. Ya el tema del activo fijo, híjoles, es un tema muy controvertido porque posiblemente yo no lo utilizo para realizar mis operaciones, ¿no? Posiblemente sí. Hay que ver muchos aspectos en cuanto a eso y a la estructura de negocio. Pero sin embargo, ya con esos 2 supuestos, con esos 2 temas, considero yo que tenemos un parámetro viable para que nuestro proveedor no aparezca en las listas del 69B. Sin embargo, recuerden que están las listas del 69, los que tienen créditos fiscales, ¿no? Obviamente estos créditos fiscales tendrían que aparecer en las opiniones de cumplimiento. En la práctica, ¿qué sucede? Me sale la opinión positiva y por acá me está notificando un crédito fiscal, ¿no? Hay una incongruencia por parte de la información que emite la autoridad, pero creo que con esas dos documentales pudiéramos tener siempre prevención en cuanto con los proveedores que estamos manejando. Ok, en general, por el Código Fiscal de la Federación, a excepción de un artículo que vamos a regresar a ver ahorita en toda la situación de las adecuaciones legales,
son los cambios más trascendentales que trae, aparte de los esquemas reportables, ¿no? Como se los decía, los esquemas reportables, todavía hay reglas no muy claras. Vamos a esperar a que la autoridad durante 2021 entregue 2020, perdón, entregue reglas misceláneas, a lo mejor aclarando ciertos puntos, porque entran en vigor hasta 2021. En cuanto a en cuanto a las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, bueno, en este caso se identificó mucho, se está dando mucho hincapié al tema de del establecimiento permanente de figuras extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras. ¿Por qué? Por todos los temas de lavado de dinero. ¿A dónde mandamos los recursos? ¿A quién se los mandamos? ¿El por qué se los mandamos? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado porque hubo unas adecuaciones no delicadas, pero sí más detalladas de lo que tenemos que estar cuidando con los establecimientos permanentes y estas entidades extranjeras transparentes, en donde si mandamos dineros, tenemos partes relacionadas, tenemos una empresa transnacional, es importante no dejar de verificar, ¿no? Para el artículo 14, en la cual de la determinación de los pagos provisionales, se introduce la PTU pagada para la disminución de los mismos pagos provisionales. Recuerden que esto era un beneficio en la ley de ingresos. Ahorita se va a subir a ley, en donde a partir de que realizamos la PTU pagada, la podemos dividir entre 5 y cada parte proporcional la vamos aplicando en nuestro pago provisional, conforme al mes que vaya, acumulada conforme al mes que vaya avanzando, ¿no? Entonces ya la quitan de la ley de ingresos y la suben a la ley del impuesto sobre la renta. No pasó el ICR por ventas de catálogo, sin embargo, deja clara la autoridad que podrá emitir reglas para que este proceso de recaudación se pueda llevar a cabo de manera fácil. Entonces, no lo damos por perdido, sin embargo, porque puede haber reglas en el transcurso del siguiente año para poder recaudar por ese tipo de negocios. En relación con las plataformas tecnológicas, que es obviamente las ventas digitales, es donde más hubo cambios, tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley del IVA, en donde consideran ya retenciones directas o que nosotros como contribuyentes, que seamos el que recibimos el beneficio de una venta a través de Internet, podamos adecuarnos a un esquema de pagos directos de ICR sin deducción alguna. Entonces, habría que evaluar, esto entra en operación a partir del 1 de junio de 2020. Habría que evaluar las reglas misceláneas que salgan, la resolución miscelánea que salga, que yo creo que va a ser pronto, al inicio del año no va a tardar mucho, para efecto de regular efectivamente todo este proceso, ¿no? Porque a grandes rasgos, yo, Hugo, vendo a través de Amazon, disculpen el comercial, o a través de cualquier plataforma digital, y mi compañero o un conocido de Veracruz o mi cliente de Veracruz me compra. Si yo no estoy dado de alta en el RFC, la plataforma a través de la cual estoy realizando la venta me tendría que realizar una retención directa del 20% sobre mi ingreso, ¿no? Y ella enterarla. Si yo estoy dado de alta con el RFC, tengo que presentar mi aviso que voy a operar a través de plataforma digital y adecuarme o puedo hacer uso, si no me interesa tener deducciones o no tengo deducciones, puedo hacer uso de las tarifas directas que marca el artículo para efecto de que si yo ese mismo producto que vendí, en vez de adecuarme a la retención directa, puedo generar un 2% como mínimo, un 17% como máximo de pago de impuestos sobre esa venta, ¿no? Es todavía hay algunas situaciones no tan entendibles en cuanto a esta situación, quién emitirá el comprobante fiscal, cómo tendrá que hacerse. Yo creo que tendría que la autoridad sacar reglas más
Hola, hola. ¿Ya escuchan audio? ¿Ya escuchan audio? Muchas gracias, gracias. Perdón, no sé qué pasó aquí con el tema del audio. Bueno, eh, reitero lo de las plataformas digitales. Entra en vigor a partir del 1 de junio de 2020. Se podrá optar de la siguiente manera. Si yo genero directamente la venta a través de la plataforma digital y no requiero o no estoy registrado en el RFC, la plataforma me podrá realizar una retención directa del 20% o en su defecto, yo me puedo dar de alta a dar aviso que trabajaré bajo esquemas de plataformas digitales y tal vez pagar un impuesto directo del 2 al 17% viene tabulado dependiendo de los ingresos que genere a través de la plataforma digital y poder pagar mi impuesto sobre la renta, ¿no? Esto en general, esto entra el 1 de junio de 2020. Va de la mano con la ley del IVA. Obviamente, para efectos de ICR fueron los cambios más significativos que tuvimos. Para efectos de la ley del IVA tenemos lo siguiente. La retención del 6% en general por la prestación de servicios de personal, o sea, outsourcing. Cada vez que yo utilice mi outsourcing, el outsourcing tendrá la obligación de retenerme el 6%, es al revés, yo tendré la obligación de retener el outsourcing el 6% y enterarlo directamente a la autoridad, ¿no? Para efecto de que no haya problemas con el IVA que se estaba acreditando de más o no se pagaba, ¿no? Esa es la idea, es eminentemente recaudatorio de IVA. Obviamente, al momento de eliminar el Código Fiscal la compensación universal, para efecto de IVA, recuerden que teníamos la opción de compensar el IVA a favor del mes de octubre contra el IVA a favor del mes de marzo de 2019. Ya no se puede hacer, únicamente hay dos situaciones, acreditarlo o pedir en devolución los saldos a favor que tengamos, ¿no? En cuestión, volviendo al tema de la plataforma digital, la retención del IVA al 100% en la misma sintonía. Si yo no quiero registrarme entre el RFC, la plataforma tiene la obligación de retenerme el 100% del IVA y ella enterarlo. Si yo quiero darme de alta bajo un esquema de plataforma digital, aquí entra que me pueden retener el 50% y el otro 50% lo puedo acreditar contra gastos que yo haya efectuado. Reitero, las reglas no están muy claras todavía. Hay algunos vacíos que se vislumbran en el articulado de la ley de IVA y en de ICR en plataformas digitales. Entonces, esperaremos que salga una resolución miscelánea aclarando todos estos temas para que cuando llegue el momento de aplicar, pues podamos entrar sin ningún tema aquellos que tengamos la necesidad de estar estableciendo un negocio a través de plataformas digitales. Y para efecto de la ley del IEPS, la única modificación que hubo a gran escala es que las cuotas para tabacos labrados y bebidas saborizantes, claro que sí, con mucho gusto. Retención del 6% es en el artículo 1A de la ley del IVA para que inicie en vigor el 1 de enero de 2020. Donde vienen todas las retenciones de transporte, servicios profesionales, ahí va a venir esta retención de servicios de personal. Para efecto de la ley del IEPS, las cuotas de tabacos labrados y bebidas saborizantes se actualizarán no de acuerdo trimestralmente como estaba haciendo la autoridad o mensualmente, sino de acuerdo a la inflación. Realmente es lo único que es pertinente mencionar en la ley del IEPS en cuanto a reformas fiscales para el siguiente año, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, vamos a regresar a lo que les había comentado, el meollo de este asunto. Las adecuaciones legales contra la evasión. Y pues bueno, como ustedes saben, hubo reformas en... Listo. Hubo reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Rápidamente, el artículo 2 en su fracción octava bis y octava ter prevén la defraudación fiscal como delincuencia organizada. El artículo empieza con
uso, goce o engaño tres o más personas, realicen lo siguiente: contrabando y su equiparable, el artículo 102 y 105 del Código Fiscal. No quise llenarnos de tanto articulado porque iba a ser muy complicado estar dando esta charla. Sin embargo, dentro del material que les vamos a hacer llegar, viene obviamente la presentación y viene el articulado del Código Fiscal de la Federación referente a delitos, únicamente referente a delitos, para que lo tengan identificado, le echen una ojeada en base a los artículos que estamos mencionando. Aquí más adelante hacemos un pequeño resumen. Sin embargo, no viene todo el articulado aquí copiado, porque si no iba a ser una charla bastante engorrosa, pero les vamos a enviar la información específicamente de los delitos fiscales del Código Fiscal, donde se encuentran todos estos articulados, ¿no? El contrabando y su equiparable. Recordemos que el contrabando principalmente se da cuando introducimos mercancías, comercio exterior, cuando no las introducimos bien, cuando las introducimos mediante ingreso ilícito, piratería. Varias situaciones se pueden dar en contrabando. Esto lo regula el 102 y el 105 del Código Fiscal. Cuando estemos en eso, podemos caer en temas de delincuencia organizada. El octavo bis, defraudación fiscal. La defraudación fiscal prevista en el artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparada en los artículos 109, fracción 1 y cuarta del Código Fiscal de la Federación. Aquí está algo que nos da un cierto parámetro y un cierto respiro. Cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera, que son alrededor de 7.800.000. Ahorita les voy a dar el monto exacto que dice la fracción tercera del Código 108, del artículo 108. Sin embargo, al momento que superemos eso, podemos estar en riesgo. Sin embargo, reitero, muchas veces en una operación normal podemos estar afecto a esas operaciones, y si no tenemos un control interno bueno que nos ayude a complementar una buena contabilidad y un buen cumplimiento fiscal, pudiéramos estar en riesgo sin necesidad de ser defraudadores fiscales. Recuerden, hay que evaluar nuestro riesgo. Y el octavo ter, las conductas previstas en el artículo 113 bis. Este artículo se incorpora al Código Fiscal. Es el que les dije que no hablamos ahorita en las modificaciones. Lo puse aquí porque es parte de las adecuaciones legales. En este artículo marcan todo el tema de la compraventa ilegal de comprobantes fiscales digitales. ¿Ok? Y obviamente cuando se identifique que estamos realizando esta operación y también supere los 7.800.000, pudiéramos entrar en temas de delincuencia organizada. En Ley de Seguridad Nacional se agregó en el artículo quinto, la fracción terciava, los actos ilícitos contra el fisco federal, que marque el 167 Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea que si hacemos actos ilícitos de los que están marcados en el Código Nacional de Procedimientos Penales contra el fisco federal, estamos atentando contra la seguridad nacional. El 167 Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que son delitos que ameriten prisión preventiva aquellos que el Código Fiscal genera de la siguiente manera. El 102 y el 105 hablamos del contrabando, exclusivamente cuando sean calificados. ¿Y qué es calificados? Cuando pues se detecte que hay dolo, se me fue la otra palabra, disculpen. Cuando hubo dolo por parte del contribuyente y se compruebe por parte de la autoridad, es específicamente calificado y podemos entrar en un procedimiento penal, ¿no? Entonces recordemos, el contrabando en todas sus modalidades, hablando posiblemente un poquito de comercio exterior, porque ahí entra subvaluación de mercancías, hay que tener mucho cuidado, 102 y 105 del Código Fiscal, ¿no? La defraudación fiscal y su equiparable conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera. Principalmente, recordemos que obviamente todo este contexto de adecuaciones legales le llamaron la reforma contra las factureras. Es decir, cuando nosotros realicemos operaciones simuladas y rebasemos de esta situación, podemos tener una problemática de tipo penal. Se tienen que conjuntar muchas cosas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Reitero, no necesariamente somos los que vamos a comprar la factura,
sino posiblemente nuestro proveedor tiene inconsistencias fiscales y te lo suben, como la pregunta que hace ratito nos hacía también un compañero, ¿no? ¿Cómo puede identificar previamente? No hay manera. Hay que tener un control interno muy específico en ese tema. Tu opinión de cumplimiento del SAT, positiva, y tu opinión de cumplimiento del IMSS, positiva, si quieres trabajar conmigo. Desafortunadamente hay que evaluar temas comerciales, temas de proveeduría. Sin embargo, hay que evaluar también el tema de un susto fiscal por un error cometido por falta de atención ante nuestra cadena de proveeduría, ¿no? Entonces, no es necesario, y reitero, de ahí el temor, la indiferencia por parte de la autoridad, no es de que yo efectivamente vaya y quiera comprar una factura con el dolo de bajar mis impuestos. Miles de proveedores tenemos inconsistencias en nuestra contabilidad. Un mes no tuvimos que capitalizar para un proyecto y se nos acabó y no nos alcanzó para los impuestos y de repente dejamos de pagar 2 meses. Son situaciones normales en nuestro país. No es de que como vendemos ya tenemos toda la liquidez del mundo. A veces la autoridad pierde de la idea, el contexto general de los temas de competencia, de los temas laborales, de los temas de contexto general en sociedad en que vivimos, y no necesariamente es que yo quiera bajar impuestos por no querer pagar, sino muchas veces no se pueden pagar los impuestos a tiempo por temas de financiamiento que le damos a los clientes, y si no le damos el tema de financiamiento a los clientes, no tenemos clientes. Entonces, es complicado. De ahí que hay que generar, reitero, un control interno bastante importante para efectos de que podamos estar teniendo una previsión sobre nuestras operaciones contables. Y obviamente, el tercer punto habla específicamente de la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Hay quien dice no hay facturas falsas porque me las autoriza el SAT. Ok, hay que tener cuidado con los actos jurídicos simulados. Los comprobantes que amparen ese tipo de actos nos pueden llevar a un problema. Reitero, control interno que nos ayude a quitarnos esos temas de encima, ¿no? Este tema igual, si supera 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108. Ahorita vamos a ver esos artículos. El artículo 113 bis, que es el que se agrega, el que no toqué en las modificaciones al código, a la letra dice, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión el que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Entonces, es importante, reitero, esto va contra una práctica fiscal agresiva, lo entendemos perfectamente, pero los contribuyentes normales podemos estar en esos supuestos por falta de planeación y por falta de previsión. Si yo, y lo hemos hablado miles de veces en anteriores charlas, si yo soy un comisionista mercantil y no necesito más que levantar mi teléfono para hacer la venta y ganar mi comisión, pues requiere un teléfono y si acaso, una laptop o una computadora PC de escritorio, me imagino yo, ¿no? Y no necesito más, no necesito gente, no necesito inclusive ni un domicilio fiscal con estructura, no necesito posiblemente hasta estar localizado, puedo andar a pie en mi coche y levanto el teléfono y genero el negocio, ¿no? En ese momento, cuando yo le expido un comprobante fiscal a quien me debe pagar mi comisión, posiblemente entro yo en un supuesto como un posible facturador porque no cuento con los requisitos o con la estructura para salirme del artículo 69b, que cuente por lo menos con empleados, que tenga una estructura de negocio, que esté localizado, que tenga activo fijo. Entonces es complicado porque yo no soy un vendedor de factura. Yo, por la posibilidad que tengo de hacer contactos de negocio, pues ese es meramente mi giro comercial, hacer contactos de negocio y ganarme una comisión de ahí. Y si declaro y expido una factura y declaro mis impuestos, no tendría por qué tener problema. Sin embargo, si de repente no me encontraron en mi domicilio porque salí a cerrar una venta a Veracruz, a Guadalajara, a Oaxaca, y no me encontraron, y como no tengo empleados, como no tengo activo fijo,
y máxime no me localizaste, pues puede entrar como facturero, ¿no? Este es la verdadera complicación de esta reforma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos en nuestros controles internos para tratar de salir de estas situaciones. Lo que decía, las adecuaciones legales contra la evasión. Perdón, los artículos que mencionamos del artículo del Código Fiscal de la Federación, donde se basan todas las adecuaciones que hicieron en ley contra la delincuencia organizada, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional. El 102, que habla del contrabando, ¿no? 102 y 105, donde se tipifica cómo se produce el contrabando, entonces hay que tener mucho cuidado. El 108, comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños u aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Cuidado, si yo dejo de pagar y sobre esta fracción tercera del artículo 108 está basado los mínimos para la defraudación. El artículo nos habla de 2.601.410. Si nosotros lo multiplicamos por 3, nos dan los 7.804.000. Entonces, quiere decir, si yo de repente dejo de pagar mis impuestos por una cantidad superior a eso, puedo estar en temas de defraudación fiscal sin necesidad de haber comprado comprobantes fiscales. ¿No? Entonces, ese es un tema. Vuelvo a lo mismo, reitero, financié a un cliente por 90 días. Vemos que hay clientes que nos piden 90 días de financiamiento. Y en ese tiempo estuve pagando nóminas, estuve pagando proveeduría, estuve pagando rentas y pues me quedé sin tema porque hasta utilicé el IVA, con todo respeto, utilicé el IVA para financiar esa operación. Entonces dejé de pagar a lo mejor 8 millones de IVA durante 3 meses acumulado. Cuidado, estoy en temas de defraudación. Ajá. Compré comprobantes fiscales y la autoridad me cachó y rebaso de los 7.800.000. Estamos en temas de defraudación y entonces tipificándonos en esa situación, corremos el riesgo que nos apliquen los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos apliquen la ley de delincuencia organizada, nos puedan aplicar la ley de seguridad nacional. Es un tema bastante complejo, delicado a su vez, pero podemos salir avantes, reitero, necesitan aplicar un control interno a su medida, a sus posibilidades, que les ayude a estar revisando más en tiempo real su información contable, su información operacional, para efecto de que no se cometa una omisión. No hablemos de condolo, sino una simple omisión que nos lleve a caer en estos supuestos. El importe en una parte nos habla aquí en el artículo 108 de la fracción tercera que remite a la ley de delincuencia organizada y a la ley de... Aquí, más claro, mejor lo explico de esta manera. Aquí. En este segundo párrafo del 167 corresponde al monto de los impuestos que se dejaron de pagar. En este supuesto 3 del artículo 67 corresponde al monto que hayas comprado de facturas. Me refiero a ellas en general, ¿no? O sea, si tú adquiriste por error, vamos a hablarlo, facturas que amparan operaciones simuladas y están dentro de esos montos, te aplica la fracción tercera. Si estás en un tema de dejar de pagar impuestos, te aplica la fracción segunda. Hay que tener cuidado, no es lo mismo, ¿no? Reitero, pude haber dejado de pagar impuestos y no tuve nada que ver con compraventa de facturas u operaciones simuladas. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, es importantísimo que estemos verificando esta situación. Como les decía, les vamos a mandar todo el material de delitos fiscales. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ante esta situación tan apremiante que tenemos en estos momentos para iniciar el 2020?
Control interno. Control interno desde, oye, compré mi mercancía, por lo menos un valecito de entrada al almacén o del transporte hacia mí o del transporte de entrega directa con mi cliente para efectos de poder soportar las operaciones. No basta ya con el comprobante fiscal ni con el pago. Recordemos que va a ser discrecional y hablábamos en un inicio de cómo va a poder comparar la razonabilidad de la operación la autoridad. Entonces, lo más que podamos que nuestra administración nos permita soportar, porque también hablo de costos, no nada más, esto no es de gratis, ¿no? Todo tema administrativo va a generar un costo al contribuyente. Entonces, en la medida de posibilidades, generar un control interno a su medida les va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque al generar un control interno pudieran estar revisando en tiempo real sus operaciones y a su vez su contabilidad va a estar bien soportada. La contabilidad va a ser la punta de lanza de defensa ante todo lo que vengan con la autoridad, discrecional o no discrecional, inconstitucional o no constitucional o no inconstitucional. La contabilidad va a ser el primer punto de defensa que vamos a tener. Reitero, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, la fracción segunda habla de que ese importe de los 7 millones se basa en dejar de pagar ese importe en impuestos. Y en la fracción tercera se basa en que tú compres comprobantes fiscales por esos ingresos. Entonces, tienes dos supuestos. El primero es cuando dejes de pagar esos impuestos. Y en el 2 es cuando te tome la autoridad comprando comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas por esos ingresos. Otra de las recomendaciones, planifiquen su situación financiera. Valdría la pena empezar a generar esos temas de tesorería que antaño nos enseñaron en la vieja escuela. Te pago los viernes y los viernes te pago. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a controlar el efecto del IVA. El IVA, es una reforma eminentemente recaudatoria de IVA, créanmelo, lo van a empezar a ver. Entonces, si no realizan una planeación financiera de sus operaciones, pueden estar en una problemática. Ajá. Determinar el momento en que vayamos a formar patrimonio a partir del ingreso del negocio o empresa. Muchas veces y en la práctica muchos lo hacemos. La verdad no hay excepciones aquí. De repente no pagué impuestos, pero primero quise comprar esto. Hay que mediar ya la situación. Recuerden que por ahí rondando a todo esto hay una cosita que se llama ley de extinción de dominio. Ajá. Y ante actos de corrupción, que no es muy clara la ley cuándo va a aplicar para temas fiscales, pero dice la autoridad que sí no la puede aplicar. Entonces, mientras haya reglas claras o no, esa cosita, en el momento que podamos tener un error que nos lleve a un tema de defraudación fiscal, pudiéramos tener el riesgo de perder el patrimonio que hayamos formado. Hay que tener cuidado. Acérquense a su staff contable, verifiquen, oye, ya pagamos, ya puedo comprar, no, no hemos pagado, espérate tantito, mejor paga, compra, ¿no? Establezcan una planeación financiera de tal manera que lo que estén haciendo de patrimonio no se ponga en riesgo posterior por una posible revisión de la autoridad y a lo mejor determinaciones de créditos de manera discrecional por un error, por una omisión que lleven a poner en riesgo ese patrimonio, ¿no? Esta es importantísima. Reitero, se van a dar cuenta que esta reforma es eminentemente recaudatoria de IVA. Sí, obviamente también nos pega en ICR, pero más de IVA. Evitar contemplar el IVA como parte de nuestra operación. Muchas veces creemos que el IVA es nuestro. No es cierto. El IVA es un impuesto traslativo, un impuesto indirecto. Yo tengo que generar mi venta contemplando mi utilidad más el impuesto al valor agregado. Esto les va a servir a muchos negocios y empresas a evaluar su rentabilidad. Muchas veces hemos encontrado contribuyentes que viven del flujo del IVA. Cuidado, estamos en una burbuja de tiempo. Evalúen, verifiquen sus controles internos, verifiquen sus rentabilidades. Yo entiendo que todo esto es también una competencia de mercado desquiciada, que a veces nos ha llevado a hacer todo este tipo de esquemas. Sin embargo, el IVA no es nuestro.
y en el momento que cometamos una omisión, por simple que sea, podemos tener un delito fiscal que a lo mejor se arregla pagando la contribución. Pero un error no previsto nos puede llevar a tener esas sumas de impuestos adeudados y caer en una temática de defraudación fiscal. ¿Ok? Entonces, de verdad, estos puntos llévenselos con su staff, analícenlos bien. Nosotros contadores también hay que poner mucha atención, hay que hacerles hincapié mucho a los dueños, a los propietarios de las empresas. Es un parteaguas. En lo particular pienso, por lo menos en este momento, es un parteaguas totalmente diferente la manera legal en que la autoridad nos puede exigir la fiscalización. A partir de 2020 es un parteaguas diferente. Entonces, si no tenemos cuidado, si no tenemos una debida prevención nosotros como los asesores de los empresarios, si no estamos en común de acuerdo, si no tenemos esa comunicación directa de, oye, puede pasar esto, hay que hacer esto, hay que tomar en cuenta esto. Yo entiendo que a veces los empresarios es que mejor cierro y ya, dejo de vender porque eso no es negocio. Siempre va a haber la forma de establecer un buen negocio. ¿Cómo? Regresando a nuestro control interno. El control interno nos va a decir A y B no es viable en tu negocio, pero C y D sí. Entonces, no todo está perdido. Podemos salir avantes de estas situaciones si nos llevamos a consideración estas recomendaciones para que podamos proveer de un mejor servicio, para que podamos proteger mejor a nuestras empresas, para que en caso que nos esté escuchando por ahí algún empresario pueda hacer su patrimonio sin ningún riesgo, ¿no? En general, esto es parte de lo que viene en 2020. No nos alejaremos, estaremos muy continuamente cada jueves ahorita de aquí hasta que termine prácticamente el año e iniciando el año, viendo toda esta temática. Estaremos atentos de cualquier modificación. Supuestamente esto ya está en dictámenes, esto ya fue aprobado, no ha sido publicado, esa es la premisa. Hasta el momento que se ha publicado, efectivamente ya tenemos una legislación que aplicará a partir del 1 de enero de 2020. Momentáneamente esto es lo que ya está en minutas, ya está dictaminado y en teoría dicen que lo van a publicar. En ese momento, previendo toda esta situación, pues podemos poner este panorama. Hasta que no se publique, pues no podemos decir ya va la reforma fiscal, ¿no? Entonces, pónganlo en consideración, hay que ir analizando todos estos aspectos que nos pueden afectar de una u otra manera y pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco, por aquí tenemos una pregunta. Ya pasó todo, ya pasó senadores, diputados, senadores, ya pasó. Ya está en dictamen prácticamente. Ya está la minuta como va a salir la ley. No ha sido publicada. No creemos, honestamente, no creemos que vaya a haber algún cambio, no creemos que se vayan a decir, bueno, es esto, ¿no? No creemos absolutamente nada. Entonces, prácticamente va a salir así. Reitero, mientras no salga publicado, obviamente no podemos ir, no las van a aplicar así, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen en cuenta toda esta información. Seguiremos atentos, por ahí que les vamos a mandar el temario también de los siguientes cursos, va muy enfocado a esto, control interno. Otra cosita que hablaremos, creo en 15 días será la ley antilavado de dinero, porque tiene que ver mucho con esto y las multas son excesivas. Hay que tener mucho cuidado con los movimientos bancarios, porque si no es lavado de dinero, es defraudación fiscal, si no, viceversa. Entonces, vamos a estar hablando de temas muy puntuales acerca de todo esto de que nos afecta en la reforma fiscal, para que sigan con mucho gusto, podemos estar atentos de sus dudas y no lo dejen, no, esta información de verdad es un preámbulo para que se vayan planificando. Ya estamos a 2 meses de que termine el ejercicio y necesitamos actuar ya en la parte contable, en nuestros cierres, todo eso, para verificar que nuestro cierre de 2019 salga bien, iniciemos con el pie derecho 2020 y no tengamos pues dolores de cabeza por actos de molestia de la autoridad. Pues como siempre, les agradezco, no, yo les agradezco mucho a ustedes el tiempo que se toman para podernos escuchar. Seguimos a sus órdenes y les deseo muy buen día. El material se los hacemos llegar junto con el tema de delitos fiscales y los esperamos, esperamos su presencia. Ojalá puedan acompañarnos el siguiente jueves que hablaremos también de estos temas importantes.
Es correcto, prácticamente nada más falta la publicación para que sea obligatoria. Sí, el sistema Compact ya tiene considera una conciliación de los XML contra los proveedores del SAT. Sería cuestión nada más de estar analizando, creo yo, ya me corregirá el departamento técnico. Si hay algún tema de actualización que ya tenga ese esquema, pero ya lo tiene. Pues bueno, les reitero, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes.